Rominger gana en Ampriu y demuestra ser el más firme candidato para disputar el triunfo final a Alex Zülle. El líder se defiende como un campeón, aunque pierde 47 segundos respecto a Rominger, aún mantiene 18 de ventaja. Los Amaya preparan una estrategia de libro que sitúa bien en la general a Cubino y Rincón. Mantienen esperanzas, pero los suizos están fuertes. Pedro Delgado pierde más de 2 minutos y con ellos gran parte de sus posibilidades de victoria, cada vez más difícil para el segoviano. La bajada de un puerto siempre es peligrosa. Caídas se habían producido bastantes, pero hoy hemos vivido la primera grave de la vuelta. Sus protagonistas, Pierdomenico con fractura de clavícula, Abreu, traumatismo craneal y en menor medida Giupponi lastimado en un dedo y Espinosa con herida en una mano. A todos ellos les deseamos una rápida recuperación. La etapa de hoy, como decíamos, era esperada por todos como el segundo control importante de la carrera, una oportunidad para comprobar el estado de forma, cómo se desenvolvía Alex Zülle en la montaña o también las posibilidades de hombres como Pedro Delgado de cara a la clasificación final. Con estas y otras expectativas se iniciaba la jornada esta mañana en el control de firmas de Lérida. Bueno, para mí el ciclismo es mi deporte favorito, lo que más me gusta y además ahora mismo es mi trabajo. Antonio Miguel Díaz, un granadino de 24 años que ha desarrollado sus 3 temporadas como profesional en el equipo Kelme. Ganador de la montaña en la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Mallorca y la París-Niza, es un firme aspirante en esta misma clasificación en la Vuelta a España. Bueno, por lo menos lo voy a intentar y a ver lo que pasa estos días. Que los favoritos se tengan que controlar entre ellos hace que para ti sea más sencillo puntuar en los altos. Bueno, sobre todo en los altos que no son tan duros como los de segunda, pero los de primera y los de categoría especial sí es difícil porque el ritmo impuesto por los grandes corredores es fuerte. Pero bueno, ahora mismo estoy bien de forma y a ver si puedo aguantarlo. Vemos ahora el perfil de esta importante 11ª etapa de la Vuelta. Lérida-Cerler, 221 kilómetros y los pasos por los puertos de Comiols, de Cerves y de La Espina antes de llegar a la subida a Cerler en Ampriu. Había ganas por parte de los corredores, era una etapa propicia para que se formara escapada de hombres modestos y así en la primera fase, en los primeros kilómetros, se formaba una con Pelliconi, Zanini, Klimov, Lieti y Angeledo. El pelotón evidentemente no se inmutaba porque quedaban más de 210 kilómetros por delante y los intereses de los favoritos eran muy otros. De ahí que no hubiera problemas para que los 5 hombres de adelante fuesen aumentando su ventaja. Tenía problemas, como hemos visto, Juan Carlos González Salvador, pero por delante la cooperación era buena y enseguida tomaban ya 5 minutos y medio de ventaja los 5 fugados, Pelliconi, Zanini, Lieti, Klimov y Edo. El más peligroso era el ucraniano del equipo que dirige Maximino Pérez, que estaba situado a 8:40 en la clasificación general. Pero, como les decía, todavía había muchos kilómetros por delante, de ahí que el gran grupo ni se inmutara, aunque iban ampliando su ventaja los 5 fugados. Llegaba a ser a 165 kilómetros del final de 20 minutos y 16 segundos. En esos momentos, ese hombre que tienen en sus pantallas, Víctor Klimov, era espectacularmente el virtual líder de la carrera, pero todavía no se había iniciado la ascensión de ninguno de los puertos. No se había iniciado la fase decisiva que iba a llegar al inicio de la ascensión al Alto de Ampriu, en Cerler. Todo lo demás iba a ser un puro fuego de artificio y una prudencia y vigilancia entre los 4 equipos más fuertes de la carrera, la 11, el Amaya, el Banesto y el Clash. Pasaban ya los fugados por el Alto de Comiols a 151 kilómetros. Era Edo el que encabezaba un grupo que tomaba una ventaja en esos momentos de 17 minutos y 40 segundos. Iba a dar tiempo al gran pelotón el hasta entonces líder de la montaña, Antonio Miguel Díaz. Se ponía la 11 a tirar para controlar esa escapada
que poco a poco iba perdiendo minutos. Trabajaron bien los hombres de Manolo Saiz en la primera fase de la carrera, aunque definitivamente Alex Zülle llegaría a hacerle algo solo. En estos momentos todavía se mantenía la cooperación entre los fugados y ese es el instante, kilómetro 74 de carrera, en el que se producía la caída de Pierdomenico, Abreu, Giupponi y Luis Espinosa. Los más perjudicados, Pierdomenico y Abreu, que tenían que abandonar la carrera. No abandonaban su esfuerzo los 5 corredores, mientras que estamos viendo las imágenes, era la mano de Luis Espinosa, las imágenes de la atención a los hombres que habían caído. Meta volante de Salas de Pallars, a 111 kilómetros del final. Estábamos en la mitad de carrera, Pelliconi pasaba por delante, la ambulancia que llevaba a Pierdomenico y Abreu hacia el hospital de tren adelantaba un pelotón controlado por los hombres de la 11. La ventaja de los fugados a la altura del avituallamiento todavía se mantenía en 17 minutos. Los equipos fuertes estaban controlando a estos corredores. Que iniciaban ya la subida al segundo de los puertos de la jornada, el de Perves, también de segunda categoría. Por ahí ya empezaba a mostrarse Lieti y también Angeledo como los hombres más fuertes de esa escapada. Reponían fuerzas también los hombres del pelotón, con esos 17 minutos de retraso sobre el quinteto de escapados. Estamos viendo como Lieti era casi siempre el que llevaba el ritmo de la fuga. El ritmo del pelotón lo llevaban los hombres de la 11 y ahí Tony Rominger se veía obligado a cambiar de rueda. Una avería mecánica que no supuso mayor complicación para Tony Rominger. Sin mayor complicación, Angeledo pasaba por la cima del puerto de Perves a 81 kilómetros todavía de la cima. La bajada rápida para buscar enseguida el tercero de los puertos de la jornada, y Antonio Miguel Díaz, que sumaba más puntos en Perves, pero a 12 minutos y 13 segundos de su compañero de equipo, que trabajaba para alcanzar la mayor cantidad de puntos y que no tuviera problemas en la clasificación de la montaña, su compañero Antonio Miguel Díaz. Se estiraba ya el ritmo, se estiraba el pelotón, el ritmo era fuerte y también pinchaba Eric Breuking, que no ha tenido un buen día precisamente. En estos momentos ya, también con Zülle, que pinchaba, variaba la fisonomía de la primera parte del pelotón. Eran los hombres de la malla y los del Clash los que comenzaban la estrategia de carrera. Subiendo el Alto de Espina, Lieti y Edo abandonaban la compañía de Klimov, Pelliconi y Zanini. Los corredores de Javier Mínguez comenzaban a desarrollar su estrategia que había diseñado Mínguez. Se quedaban ya compañeros de Alex Zülle, veíamos a Hodge y a Leonid Barrutia, que habían completado todo el trabajo. Pasaba el pelotón por el Alto de la Espina a 47 kilómetros con un retraso de 11 minutos y 22 segundos sobre el grupo de 4 fugados. Se había quedado descolgado de ahí Stefano Zanini. Pasaban también a posiciones de cabeza los hombres del Clash y se iba recortando la ventaja del cuarteto de fugados, donde no había ya ningún tipo de compenetración de cara a la ascensión del último puerto del día, el de Ampriu. Angeledo, en vista de que los demás no cooperaban, tomaba ventaja. Los Amaya y los Clash alcanzaban al primero de los 5 hombres que iban por delante, Stefano Zanini. Llegaban a pie de puerto los hombres de cabeza con 2.57, ventaja que no iba a ser suficiente porque por delante ya el tirón de Zarrabeite hacía que se produjeran los primeros descolgados, Chozas y Gorospe. Se quedaba un grupo con Rominger, Cubino, Montoya y Alex Zülle, que todavía se mostraba fuerte. Klimov se iba a la caza y captura de Angeledo por delante, mientras que tercero era Pelliconi, cuarto Lieti. En esos momentos daba un nuevo tirón Zarrabeite y se llevaba a su rueda
al Audelino Cubino. Eric Breuking comenzaba ya a perder tiempo, llegaría a meta a más de 7 minutos, y Rincón, que empezaba su ascensión, que parecía iba a ser victoriosa, al Alto de Amprío. Alcanzaba ya también a Lieti. Iñaki Gastón trabajaba fenomenalmente para Tony Rominger. Farfán a su rueda, aguantaba todavía Alex Zülle. Se formaba un grupo de favoritos con Cubino, Montoya y Delgado también ahí incluidos. Tenían a 10 kilómetros del final 1 minuto y 10 segundos de ventaja Edo y Klimov sobre un Oliverio Rincón que seguía alcanzando a gente y ponía ya 20 segundos de adelanto sobre el grupo del líder. Rapidísimo Oliverio Rincón, pasaba también a Ángel Edo, quedaba por delante solo Víctor Klimov y empezaba a dar las primeras muestras de debilidad Perico Delgado. En estos momentos, a unos 9 kilómetros de línea de meta, Oliverio Rincón se constituía en cabeza de carrera. Pedro Delgado continuaba pasando apuros para mantener el ritmo del grupo de Rominger y Zülle. Rincón, que mantenía 25 segundos sobre el grupo. Y vamos a ver cómo Iñaki Gastón, después de haber trabajado sensacionalmente para Rominger, casi se tenía que bajar de la bicicleta. Exhausto el vizcaíno, que ha trabajado realmente bien. Al paso por Cerler, 8 kilómetros para el final, Farfán y Cubino abandonan la compañía de Rominger, Montoya y Zülle. Se van a la caza y captura de Oliverio Rincón, aunque no lo van a conseguir porque el ritmo del colombiano que dirige Mínguez todavía era muy bueno. No iban a alcanzar Cubino y Farfán a Rincón, y sin embargo iban a ser alcanzados por este hombre que a 7 kilómetros para el final daba ese tirón y abandonaba a Zülle. Tony Rominger descolgaba ya definitivamente a Pedro Delgado, que sufría mucho para enlazar con Montoya. Perseveraba en su intento Oliverio Rincón, que sin embargo no conseguía ampliar huecos, sino todo lo contrario, a un Tony Rominger que ya alcanzaba a Farfán y también tomaba la rueda del Audelino Cubino. Iba a dejar de rueda también al bejarano, mientras que Alex Zülle continuaba defendiéndose en solitario como podía a 40 segundos. A poco más de un minuto iba ya Perico Delgado. Las posiciones a 5 kilómetros de meta presentaban a Rincón con una corta ventaja sobre Tony Rominger. A 24 segundos pasaba por esa pancarta el Audelino Cubino. A 30 lo iba a hacer el líder de la carrera, Alex Zülle. Se marchaban juntos Rominger y Rincón, y el ánimo para Alex Zülle. Magnífica la defensa que ha realizado el joven suizo hoy en esta primera prueba importante, mientras que Delgado se quedaba ya definitivamente descolgado y perdía muchas de sus posibilidades en esta vuelta. Entraban en la recta final Rominger y Rincón, no tenía ningún problema el suizo para hacerse con la victoria y empezaba a correr el cronómetro. Segunda posición para Oliverio Rincón. ¿Cuánto iba a perder Zülle? Pues en línea de meta perdió 47 segundos, mantenía todavía 18 en la general. Cubino, que ha estado hoy también muy bien, era el cuarto, y a 2 minutos y 11 segundos llegaba un grupo formado por Delgado, Marino Alonso, Montoya, Mauri, Farfán y Buenahora. Se le complicaba ya mucho, tanto a Montoya como a Delgado, siquiera la posibilidad de repetir los puestos en el podium que tuvieron en la vuelta del año pasado. Rominger asestaba un golpe durísimo a sus rivales y se hacía con la victoria. Ha sido sin duda el más beneficiado de esta etapa de hoy, aunque Zülle ha aguantado bastante y los dos hombres de la malla, Cubino y Rincón, se han situado con posibilidades, mantienen esperanzas, pero desde luego la actuación que ha tenido hoy Tony Rominger hace prever que vamos a tener ahí un líder dentro de pocos días, y su duelo contrarreloj con Alex Zülle puede ser realmente espectacular. Pasado mañana se producirá esa primera contrarreloj de las dos que faltan sobre 37 kilómetros en Zaragoza. A partir de ahí podremos ver las posibilidades de unos y otros.
por 1º día a Alex Zülle, líder de la carrera con 18 segundos de ventaja. Hoy está vez más fuerte, puede cambiar rápido las cosas. ¿Tú crees que la experiencia va a ser lo fundamental en la victoria final de esta vuelta y por eso te dan a ti más favorito? No pienso que es la experiencia, es la persona que recupera más rápido, más fuerte. No, Cerro se había perdido, yo seguía teniendo esperanzas. Hoy la verdad es que ya era un tiempo más importante porque sumar lo que ya llevaba perdido y para mí se ha puesto muy difícil, pero bueno, vamos a ver, en ciclismo nunca se sabe dónde está la sorpresa y vamos a tratar de estar ahí vigilantes y a ver si podemos dar alguna sorpresa. Rominger hoy muy fuerte, él atacar de último puerto, muy explosivo, es por mí no posible con coja rueda. Después trabajo solo por mi ritmo. Hemos luchado mucho hoy, lo hemos intentado, pero nos hemos dado con un Tony Rominger muy fuerte. Bueno, al menos hemos estado ahí y en las etapas que restan de montaña vamos a seguir intentándolo, ¿no? Vamos ya con las clasificaciones. 6 horas, 9 minutos y 28 segundos ha invertido Tony Rominger para ganar la 10ª etapa Lérida-Ampriu en Cerler. Segundo, Oliverio Rincón. Tercero, a 47 segundos, Zülle. Cubino también a 47 segundos y a 2:11, Perico Delgado, que llegaba en ese grupo con Marino Alonso, Jesús Montoya, Mauri, Farfán y Buena Hora. En la clasificación de los sprints especiales, Marco Lieti, merced a su escapada de hoy, se ha puesto por delante del corredor ruso del Kelme, Asiate Saitov. 3 puntos lleva de ventaja Lieti. Tercero, Fontanelli con 11. Cuarto, Edo con 9 puntos. La 5ª posición para Hendrik Redán con 6 puntos. Vamos a ver ahora la clasificación de las metas volantes que nos presenta José Antonio Espinosa con 18 puntos, 9 de ventaja sobre Roberto Pelliconi, otro de los escapados de hoy. Tercero, Hendrik Redán con 6 puntos, los mismos que tiene Erwin Nickboer. La 5ª plaza es para Pedro Silva, a 13 puntos del corredor que dirige Maximino Pérez. En la general de la montaña ha habido cambio. Tony Rominger aventaja en 2 puntos a Antonio Miguel Díaz. La 3ª plaza para Alex Zülle, a 23 puntos del suizo. La 4ª para Laudelino Cubino con 45 puntos. La 5ª posición es para Oliverio Rincón, el colombiano de la malla, con 37 puntos. En la regularidad se mantiene todavía Logan Jalabert, aunque solo con 16 puntos de ventaja sobre Tony Rominger. Tercero, Jean-Paul Van Poppel con 86 puntos. Cuarto, Alex Zülle con 83. Y quinto, Abdujaparov con 81 puntos. Y la general que queda así: primero Zülle, Rominger a 18 segundos, Cubino a 2:02, Rincón a 3:36, quinto Marino Alonso a 3:59, la 6ª plaza para Delgado a 4:45, la 7ª para Mauri a 4:48 y la 8ª para Montoya a 5:06. La Vuelta a España ha vivido hoy la caída más dura de la presente edición. Era el kilómetro 74 cuando el portugués Abreu caía sobre la carretera y otros 3 corredores, 2 italianos, Pierdomenico y Jupone, y un colombiano, Espinosa, caían en una zanja al intentar evitarlo. Rápidamente los doctores Astorqui y Cabezas, que hoy se han incorporado a la carrera, les atendían, con especial atención para el portugués, del Sicasal. Los golpes en la cabeza siempre son los más preocupantes. Enseguida se organizaba el traslado hacia el hospital de Tremp, el más cercano. Abreu necesitaba una camilla y Pierdomenico, al que se le apreciaba una posible fractura de clavícula, abandonaba la carrera por su propio pie. Ya en el hospital se confirmaba la fractura de Pierdomenico, quien soportaba la soledad y el dolor. Abreu, totalmente consciente, era curado de sus heridas después de confirmarse el traumatismo craneal. Refieren que ha perdido la conciencia durante unos minutos. A su llegada a urgencias consciente, está orientado y bueno, simplemente pues curar las erosiones que presenta y quizás tener una observación por esta conmoción que clínicamente tiene. Mientras tanto, en carrera, los otros 2 afectados pasaban su calvario particular. Era la otra imagen de la caída. Los más afectados sufrían en el hospital, pero estas imágenes confirman que en carrera también se sufre, y mucho. El primero de ellos ha llegado a más de 21 minutos de Rominger, el ganador.